Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Le damos la bienvenida en este año nuevo, ya iniciando este año, la doctora Teresa García Gasca, quien es un gusto, por supuesto, saludar. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Alfredo. Igualmente, muy feliz año. No nos había tocado vernos todavía en estos días, así que pues muy feliz año, que venga a lo mejor, sobre todo con mucha salud. Y es justo un tema del que vamos a hablar ahora, un tema de salud, un tema que salió hace unos días, de fin de semana. Algunas notas en redes sociales, en algunos medios de comunicación, sobre un brote respiratorio, de enfermedad respiratoria en China, que generó un poco de alarma, ¿sabes?, por la forma en la que se anunció. Y bueno, me he puesto a investigar, a estudiar un poquito sobre este tema y les quiero compartir un poco de la información que he encontrado. Entonces les platico un poquito con algunas imágenes que preparé igualmente para el día de hoy. Vamos a hablar del metaneumovirus humano, un virus que afecta a vías respiratorias y que se anunciaba en estos días como un nuevo virus en China. Y ciertamente que no es un nuevo virus, y es justamente parte de la desinformación que de repente sale en medios de comunicación y que pues no es desde luego positivo para la población. Que además aparece en una época que nos recordó el tema de... Sí, claro, y China otra vez, China, hasta notas que decían otra vez China. Sí. Y bueno, sí hay una razón por la cual China está presentando nuevamente estos brotes, y es que el aislamiento por cero COVID que se ha dado en China, que ha durado mucho más tiempo que en muchas partes del mundo, sobre todo en personas vulnerables, niñas, niños, en personas de la tercera edad y demás, ha generado la falta de contacto social, y junto con el contacto social, pues esta inmunidad de rebaño, ¿no?, que es de la que se ha hablado antes. Y entonces justo los virus, tú sabes que tienen capacidad de mutación. Este neumovirus, metaneumovirus humano, no muta con la capacidad que tiene COVID, por ejemplo, aunque bueno, COVID ya se empezó a estacionar normalmente, digo, en su evolución. Y por eso es que no hemos escuchado mucho de él, pero es un virus muy conocido y que ha estado en la vida del ser humano, de las y los seres humanos durante 50 años al menos, aunque se piensa que desde hace mucho más, ¿no? Este neumovirus se separa del neumovirus aviar, del metaneumovirus aviar, hace unos 200 años. Viene de ahí, es su origen. Entonces, bueno, yo quería iniciar esta charla con las definiciones para que tengamos en cuenta pues que quiere decir que haya un brote en China. Un brote se produce cuando una enfermedad genera un número de casos mayor a lo esperado para ese momento, pero está confinado a cierta zona geográfica. En este caso, hoy el brote está en China, y algunos otros países del mundo han presentado algunos casos, pero que no han generado como tal alarma para un brote. Sin embargo, sí está en monitoreo. Si el brote se propaga rápidamente, más allá de lo que los expertos esperarían, y se extiende a una mayor área geográfica, se entiende que es una pandemia. Digo, es una epidemia, perdón. Y una pandemia, pues ya lo sabemos, se da en todo el mundo, ¿no? Y se propaga más allá de lo que esperaríamos. Entonces, bueno, pues ahí está la imagen y unas definiciones. Entonces vamos a entrar ya a hablar de este HMPV, por sus siglas en inglés, metaneumovirus humano. En la siguiente imagen les platico que es un virus ARN, como el de la gripe y también como el de COVID, pero con diferentes procesos celulares o biológicos cada uno de ellos. Este virus está emparentado con el metaneumovirus aviar, que se descubrió en los 70s, pero apenas es que se descubrió en los 70s el aviar, pero viene desde mucho tiempo atrás. Y existen 4 linajes de este metaneumovirus humano, el A1, A2, B1 y B2. No tiene una capacidad de mutación muy grande o muy rápida. Ahí tenemos la imagen esquemática de este virus y se conoce perfectamente bien su genoma y sus características biológicas. En la siguiente imagen les muestro algunos datos. Fue descubierto este metaneumovirus humano en el 2001 en Países Bajos.
Circula desde 1950 entre los seres humanos, más de 50 años, y a partir del 2006 se distribuye ya a nivel mundial. Entonces, hemos estado, estoy segura, expuestas y expuestos a este virus de alguna manera en todo el mundo. Es global y causa infecciones estacionales en invierno y primavera, particularmente porque en invierno y primavera las bajas temperaturas, sobre todo, disminuyen un poco la capacidad del sistema inmunológico y entonces viene la oportunidad para muchos virus que afectan vías respiratorias. Provoca enfermedad respiratoria de leve a grave. De leve es como un resfriado común y grave se puede presentar sobre todo en personas vulnerables, niños menores a 5 años, adultos mayores y personas inmunosuprimidas. Y en niños, fíjate nada más, Alfredo, es la segunda causa de enfermedad respiratoria después del virus respiratorio sincitial. Es decir, no es tan poco común, es bastante común en nuestro día a día. Sin embargo, sale te digo, anunciado con con notas pues amarillistas, ¿no? Que habría que tener cuidado. En la siguiente imagen les muestro en China, se da este brote a finales del 2024, en donde se relaciona con el 6.2% de las pruebas positivas de enfermedades respiratorias y con el 5.4% de las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias, superando a COVID-19, a rinovirus y adenovirus. Es por ello que entonces llama la atención. Hay que comentar que China, igual que pasó como en COVID-19, no anuncia el incremento de casos hasta que ya le llegó el agua al cuello, y eso es parte, digamos, un poco de la emergencia, ¿no? Del control. El control de la enfermedad pues tiene que ser más puntual. Entonces el Instituto de Control y Prevención de Enfermedades Transmisibles del Centro Chino anunció que la tasa de infecciones por metaneumovirus humano entre niños de menores de 14 años está incrementando. Esa es la razón. Hay casos en Hong Kong, Malasia, India, Kazajistán, Taiwán y Pakistán. Pues entonces, como te digo, se está dando ya a nivel, digamos, de epidemia, pero en estos países todavía no genera una alarma, sin embargo sí un monitoreo. Hay que cuidarnos, es decir, no hay que decir, bueno, como ya se conocía este virus y ya, no, hay que cuidarnos porque finalmente tú sabes, si hay un brote, quiere decir que hay a lo mejor una subvariante que está saliendo a escena y que entonces hay que cuidar. Bien, ¿cómo se diagnostica este virus? En la siguiente imagen, y qué cuidados debemos tener. Se diagnostica por pruebas moleculares como PCR cuantitativa, la misma técnica molecular que se usa para muchas otras como COVID-19 y la influenza, radiografía de tórax, broncoscopía, detección de antígenos virales, es decir, ya hay toda una batería de pruebas que se pueden utilizar para un diagnóstico certero. Y a nivel clínico, pues a través de los síntomas, que son similares a los del resfriado común, que ya lo conocemos, tos, fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, sibilancias. Y también puede presentar dificultad para respirar y eflorescencias, que es como salpullido, ¿no? Como la piel enrojecida y este tipo de cosas. Entonces, bueno, esto evidentemente a nivel médico, ya un médico lo puede diagnosticar a través de este examen clínico. No existe un tratamiento específico. Como en casi todas las enfermedades virales, lo que se trata son los síntomas, la fiebre, la congestión, el malestar general, hasta que la persona va mejorando poco a poco con una muy buena hidratación, con cuidados en casa, con aislamiento. Los casos más graves deben de ser atendidos por profesionales. Existen algunos medicamentos, aunque no hay un medicamento específico, como ya decía yo, pero algunos medicamentos que se aplican en casos graves. Y no existe como tal una vacuna. Sin embargo, Moderna ha desarrollado una vacuna candidata de ARN que está en fase 1, ya tiene un tiempo andando. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta este virus que hoy hace ruido. Y entonces encontré algunos artículos de divulgación a nivel internacional en la siguiente imagen, en donde este artículo se titula Metaneumovirus humano finalmente será tomado en serio, ¿no? Porque, como te digo, es muy común, es de baja letalidad, pero no se le había dado importancia. Entonces, este investigador, David Cox, habla sobre la importancia de tomar en serio este virus porque finalmente pues, es un virus muy común en las enfermedades respiratorias. Y bueno, dice aquí en la nota, vale la pena, y les dejo la liga del artículo si lo gustan leer, dice cosas muy interesantes. Habla justamente del confinamiento en China y cómo estas
estrategias de muy bajo roce social, sobre todo en niños, ha generado justamente esta susceptibilidad. Entonces dice que aunque el metaneumovirus no es el más letal de los virus, es importante considerar que es una enfermedad que tiene una carga económica importante y que de vez en cuando alguien puede morir por estas infecciones. Y en esta misma revista, revisándola, encontré otro artículo que también llama mi atención, que también tiene que ver con enfermedades respiratorias, que es la siguiente imagen, que es la influenza aviar. Hemos oído mucho hablar de la influenza aviar y ya en Estados Unidos se presentó la primera muerte en Luisiana. Este es el virus H5N1. Debemos tener mucho cuidado con la influenza aviar. Como sabemos, la influenza aviar es una de las que más ha generado brotes y epidemias a nivel general en seres humanos con mutaciones. Este virus sí tiene mayor capacidad de mutar. Entonces, bueno, aquí lo que se dice en este artículo es que por ahora la gente que trabaja con ganado, con aves, en fin, con animales de granja, es la que tiene mayor riesgo y es la que tiene que ser atendida y en donde hay que prevenir. Sin embargo, hay que estar pendientes porque esta influenza aviar pues es una influenza muy agresiva. ¿Qué tenemos que hacer, Alfredo? Cuidarnos mucho. Ya sabemos cómo cuidarnos en términos generales. La pandemia nos dejó un aprendizaje importante. Y aplicarnos las vacunas correspondientes, sobre todo en población vulnerable, las correspondientes a nuestras edades, porque eso pues nos va a ayudar, aun cuando no sean las mismas variantes, nos va a ayudar a reforzar nuestro sistema inmune contra variantes similares a las que pudieran estar en este momento, digamos, en las que podemos tener contacto en estos tiempos, ¿no? Entonces, estos casos es algo similar a la forma de transmisión del COVID-19. Sí. Se instalan las mismas medidas prácticamente. Por secreciones salivales, nasales, superficies sucias. Entonces, pues el lavado de manos, si estás enfermo de gripe, de cualquier tipo de resfriado, no salir, mejor guardarte, utilizar cubrebocas. Claro. Entonces, bueno, pues es lo que comento, ya sabemos un poco cómo cuidarnos en ese sentido y no minimizar el riesgo que podamos tener de padecer una bronquitis o incluso una neumonía por alguno de estos virus que son muy comunes en estas épocas. Claro, entonces bueno, ahí cuidarse, pero tampoco alarmar. Tampoco alarmar y salir con que hay un nuevo virus que otra vez China y entonces la gente inmediatamente brinca porque pues claro. Así pasó. Pues bueno, muchas gracias, doctora. Gracias, Nos vemos al contrario. la próxima semana. Gracias. Claro. Continuamos.